Bien, la clase de hoy, la idea es repasar algún concepto de pivoting y poner en práctica un par de técnicas de pivoting con chisel, aprovechando la máquina vulnerable dump, que ya vimos en clases anteriores y ya habíamos obtenido el acceso inicial y la contraseña de root. Voy a utilizar una presentación, contiene lo que tenéis en los apuntes, pero adaptado un poco al entorno de la máquina esta vulnerable. A ver que pongo la presentación ahora. Bueno, empezamos. Empezamos repasando un poco el concepto de pivoting. Pivoting o movimiento lateral. Tenemos que entender como pivoting o movimiento lateral pues todas las técnicas que puede utilizar un usuario para comunicarse con una máquina con la que en principio no puede comunicarse de forma directa, pero sí puede utilizando algún equipo intermediario. En este dibujo, por ejemplo, yo tendría un usuario que está situado en internet que quiera hablar con equipos de la red interna, pero la configuración de los firewalls de la organización le impiden acceder a la red interna. Sin embargo, el usuario sí tiene comunicación con el equipo server y server tiene autorizada la comunicación con equipos de la red interna. Entonces, directamente la comunicación no es posible, pero utilizando a este intermediario, sí el equipo que hay en internet va a poder comunicarse con equipos de la red interna. El problema de comunicaciones a través de intermediarios es un problema legítimo, que ocurre en muchas empresas, incluso a veces se hace a propósito, el que no haya comunicación directa desde el exterior hacia las máquinas de la red interna de la organización. Y para eso se han buscado soluciones. En otras situaciones lo que tenemos es un abuso de relaciones de confianza establecidas entre server 01 y los equipos de la red interna, y alguien abusa de esas relaciones para conseguir comunicarse con estos equipos. Pensad, por ejemplo, típicamente en este esquema, los servidores de una red DMZ que están expuestos a internet son servidores que se ponen precisamente en la red DMZ externa de la organización porque van a estar expuestos a internet, y en caso de que haya un incidente de ciberseguridad, el atacante quedaría encerrado en la red DMZ externa, que no tiene comunicación, no puede iniciar comunicaciones hacia el interior de la organización. Ese es el objetivo de una red DMZ externa. ¿Qué es lo que pasa? Con el día a día de una organización surgen necesidades y a veces se dan soluciones rápidas y no las mejores. Pues un ejemplo, el servidor 01 corre un servidor de base de datos y se hace una copia de seguridad de la base de datos cada día o cada X días, y esa copia de seguridad de la base de datos no la quiero guardar en local, sino que la quiero enviar a otro equipo diferente. Bueno, pues eso se puede hacer enviándolo a un equipo que está en la red interna, con lo cual esa comunicación que era imposible de realizar porque las reglas del firewall la impedían, ahora sí se ha modificado el firewall interno y permito que un equipo de la red DMZ externa, server 01, inicie conexiones, en este caso para hacer una copia en remoto de la base de datos, o hacer la copia de seguridad en el propio server 01, y luego mediante un scopy o un SFTP o lo que sea, se transfiere ese fichero de forma remota a un equipo interno. Bien, pues si server 01 se ve comprometido, la seguridad, el aislamiento que me proporcionaba la red DMZ se ha perdido porque he empezado a hacer agujeros en las reglas del firewall. Eso sería un ejemplo de pivoting. Otro ejemplo de pivoting para que veáis que es un problema legítimo, pues yo puedo tener un usuario
que necesita iniciar conexión hacia un servidor que la administra o que él quiere ver la información que tiene en ese servidor, y resulta que tanto el usuario como el servidor están detrás de routers NAT, es decir, ambos tienen direccionamiento IP privado y el router NAT de la derecha, el que da acceso al server, pues no permite las comunicaciones desde el exterior, ¿vale? Entonces yo quiero que este usuario pueda iniciar conexiones contra esta máquina, ambos con direccionamiento IP privado, ambos detrás de routers que hacen NAT. Bien, pues este problema se soluciona de muchas maneras, y una recurriendo a un intermediario, de forma que el usuario inicia una conexión a esa IP pública de ese intermediario, el server inicia una conexión también a esa IP pública de ese intermediario, y es el intermediario el que se encarga de terminar de unir los cables, ¿vale? Podéis interpretar esto como si fuese un ejemplo de andar por casa de una centralita de las de antes, donde había una operadora, alguien llamaba, oye, quiero hablar con fulanito, y era ella la que empataba, digamos, las líneas en la centralita, físicamente. Pues esto sería algo parecido. Y una vez que se establece esa comunicación con ese intermediario ejerce un poco como pasarela, y las comunicaciones entre ambos equipos fluyen y les da la sensación que están hablando directamente entre ellos, cuando realmente van a través de un intermediario. Bueno, soluciones de estas hay un montón para hacer temas de pivoting. El ejemplo anterior que yo os puse, pues tenéis SSHX, tenéis GSocket, en Grok tenéis, bueno, un montón de ellas. Y luego ya para temas de pivoting un poco más general, como puede ser esto, que este equipo habla con este a través de intermediario, o incluso esto se puede hacer, que este equipo recurre a un intermediario, este recurre a otro intermediario, este recurre a otro y este a otro. Ese tipo de saltos se puede lograr con muchos programas, con muchas tecnologías. Estamos hablando directamente de SSH, estamos hablando de VPNs, estamos hablando de túneles. Aquí tenéis en este repositorio de GitHub un montón de herramientas, algunas son de libre distribución y otras son de uso comercial, que solucionan este tipo de problemas. Algunas son páginas web, otras son binarios, otras son scripts en Python, bueno, otros lenguajes de programación. Muy famosas, pues está en Grok, que originalmente era open source, ahora es una versión de pago. Tenemos Chisel, tenemos SSH Utel, bueno, un montón de ellas. Es muy interesante que si tenéis tiempo, pues accedáis a este repositorio de GitHub, porque ahí hay recopiladas un montón de posibles soluciones. Algunas de estas soluciones, algunas, por no decir unas cuantas, están siendo utilizadas por administradores de sistemas para usos legítimos, y otros están siendo utilizadas por adversarios para usos no tan legítimos. Ellos consiguen acceder a una organización y tienen que moverse internamente por esa organización y tienen que recurrir a técnicas de pivoting, y también por pentesters o equipos de red team que necesitan este tipo de herramientas. A la hora de hablar de pivoting aparecen varias técnicas. Yo os voy a nombrar las principales porque son las que vamos a ir aplicando en la solución final de la máquina dump de Vulnix, y cada una está pensado para una cosa. Se pueden hacer todas las que voy a explicar con SSH. De hecho, SSH tanto en Linux como en Windows ya está prácticamente preinstalado, la instalación es muy sencilla. No tendría que recurrir a programas de terceros para conseguir hacer esto. La primera técnica de pivoting o de movimiento lateral es lo que se conoce como local port forwarding. Tenéis el laboratorio de pivoting que se despliega automáticamente con Vagrant y VirtualBox, donde podéis jugar con esto. Yo lo explico de forma general y luego lo adaptamos a la máquina dump. El local port forwarding está pensado para acceder a un servicio que corre en localhost de una máquina remota, es decir, yo soy este usuario
y quiero acceder, por ejemplo, al servidor web que corre en esta máquina server, y aquí el asunto está: esta máquina server corre un servicio público, en este caso el servidor SSH, yo puedo hacer SSH a esa máquina remota, pero no me interesa acceder al SSH, yo lo que quiero ver es el servidor web que corre en localhost, en la 127.0.0.1. Es decir, el propietario de ese ordenador, de ese servidor, montó un servidor web Apache al que él pueda acceder porque está físicamente sentado en esa máquina, pero el resto del mundo no. Es un servidor que está en localhost. ¿Puedo acceder a ese servicio? Sí, con Local Port Forwarding. La idea del Local Port Forwarding consiste, se ve un poco más claro en otros dibujos que os voy a poner a continuación, consiste en que el cliente donde estoy yo sentado, el cliente SSH, inicia una sesión, un túnel SSH hacia la máquina remota, y una vez que se establece ese túnel, lo que se va a hacer es, se va a mapear un puerto de la máquina del usuario cliente con ese servidor remoto inaccesible originalmente. Estos dibujos, os pongo aquí la URL, son unos dibujos quizás los más famosos de técnicas de pivoting, pues son bastante intuitivos. Yo os recomiendo que mientras estéis trabajando el tema de pivoting, tengáis estos dibujos o los dibujos de los apuntes delante, para que tengáis una idea y de un vistazo tengáis una idea muy clara de qué es lo que estáis haciendo, qué clientes SSH, qué servidores SSH entran en juego, qué aplicación es a la que quiero acceder y dónde está esa aplicación, ¿vale? El comando del Local Port Forwarding nuevamente es SSH, usuario y servidor remoto, es decir, este de aquí, y a continuación, esto lo podéis cambiar el orden, -L de Local Port Forwarding, aquí el socket, es decir, el puerto local que se va a poner a la escucha en mi máquina, donde estoy sentado yo en cliente, y el puerto remoto al que se va a mapear, ¿vale? Además de permitir acceder a un servidor remoto que corre en localhost, también permite acceder a servidores remotos ubicados en máquinas remotas a las que yo no puedo acceder de ninguna manera. En este caso yo tengo mi ordenador, que sería este cliente, soy yo el ordenador donde estoy trabajando, sería mi máquina Kali, por ejemplo. Yo tengo un equipo remoto, normalmente se le conoce a ese equipo remoto como host bastión o jam host, host de salto, donde hay un servidor SSH corriendo y donde yo puedo iniciar una conexión SSH porque yo tengo una cuenta de usuario. Y resulta que yo puedo hablar con este host bastión, pero yo no puedo llegar a server. Imaginaros, el server está con una dirección IP privada y el host bastión está con una dirección IP pública. Yo estoy en internet, puedo llegar a las IPs públicas, pero no puedo llegar a las privadas. Yo puedo hablar con bastión, y aquí viene lo interesante, bastión puede hablar con server, y el server está corriendo un servidor web. Entonces, con SSH Local Port Forwarding, yo lo que voy a hacer es poner aquí un puerto local, que en este dibujo sería el puerto local 8080, y este puerto local lo que voy a hacer es todas las peticiones que le lleguen a este puerto local, por ejemplo hechas por mi navegador, mi Firefox, apuntando a ese puerto 8080 o el CUR o la aplicación que sea, la aplicación que meta datos, solicitudes al puerto 8080, lo que va a ver es que el cliente SSH recoge esos datos, los lleva a través del túnel y se los entrega al servidor SSH. Y el servidor SSH recoge esa petición del navegador y como él tiene comunicación, porque está en la misma red que este servidor interno, le envía esa petición al servidor interno. Como la comunicación entre estos dos equipos es posible, el servidor interno recibe la petición en el servidor web, en el puerto 80, en el 443 o el que sea, la procesa y emite una respuesta. ¿A quién le va a responder el servidor web? Al quien le hizo la petición, que era el servidor SSH. El servidor SSH recoge la respuesta,
la mete por el túnel, la recibe el cliente SSH que está en el otro extremo del túnel y el cliente SSH se la entrega a la petición que originalmente hizo la solicitud. ¿Vale? Entonces, el local port forwarding permite acceder tanto a servicios corriendo en localhost de máquinas remotas con las que yo puedo hablar, que sería este dibujo, como acceder a máquinas que corren un servicio a las que yo no puedo acceder directamente, pero sí hay un intermediario que tiene comunicación con esa máquina. Este es un uso muy legítimo, del pivoting. Es más, es lo recomendado en algunas circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber situaciones de abuso. Si este servidor puede conectarse con esta máquina interna y es asaltado, es abusado por un atacante, el atacante utilizando local port forwarding va a conseguir acceder pues al servidor web interno que corría aquí, por ejemplo. Bien, ¿qué problema tenemos en la máquina dump? No sé si os acordáis, luego os lo voy a poner para refrescarlo. La máquina dump era una máquina que corría una aplicación de administración web remota. Bueno, como no sé la IP de mi máquina, sí, la 111. La máquina dump de la plataforma Vulnix vale, aquí tengo que poner el puerto, un segundo que lo... Vale, el puerto era el 4200. Esta máquina tenía un servidor FTP del que nos habíamos bajado el archivo de la SAM y el archivo system, si recordáis, los archivos, la base de datos de usuarios y contraseñas de las máquinas Windows estaban pues en un servidor por ahí perdido. Nosotros nos los bajamos y craqueamos la contraseña de un usuario, que era el usuario Dumper, y la contraseña era uno Dumper, me parece que era. Bien, con estas credenciales que nosotros habíamos obtenido gracias a John the Ripper y Hashcat, craqueando la base de datos de las contraseñas de Windows que nos descargamos, conseguimos unas credenciales que nos permitían acceder a través de Shell in a Box, que es esta utilidad web de administración. Shell in a Box, ¿vale? Una utilidad de administración donde se monta un servidor en una máquina y yo mediante un navegador accedo a una terminal, que es lo que yo tengo aquí. Esto es como una terminal, una consola, es como si estuviese haciendo SSH pero vía web, ¿de acuerdo? Bien, una vez que estaba aquí dentro, yo era un usuario no privilegiado, habíamos hecho, si recordáis, enumeración y habíamos llegado a la conclusión que había un fallo a la hora de poner permisos al fichero /tc/shadow, porque un usuario no privilegiado como nosotros tenía permisos de lectura. Esa base de datos, la /tc/shadow, nos la habíamos descargado al equipo Kali y mediante John the Ripper y mediante Hashcat lo que habíamos hecho era romper las contraseñas, en este caso del usuario root. Y yo había llegado a la conclusión, si repasáis el vídeo, de que el usuario root tenía la contraseña shadow 123. Bien, con esto, con estas credenciales del usuario root, parecía que la máquina ya estaba resuelta, porque yo lo único que tengo que hacer es promocionar a root. Y eso, la forma más típica era con un su-root, y el problema es que no me dejaban acceder a root.
Bien, los únicos servicios que tenía el FTP era un servidor web muy sencillito y el Selena Box. Por FTP y por el servidor web normal no conseguía nada, y en Selena Box tengo una terminal pero tampoco consigo hacer nada. Entonces habíamos hecho una enumeración muy exhaustiva y habíamos llegado a la siguiente conclusión: que en esta máquina, aparte de correr el servidor FTP y ser accesible desde fuera de ella, lo mismo con el Selena Box y lo mismo con el servidor web que corría en el puerto 80, descubrimos que hay un servicio SSH corriendo en la dirección IP 127.0.0.1, es decir, en localhost. Esto quiere decir que es un servicio local que únicamente puede ser accesible, o sea, que únicamente es accesible desde la propia máquina. Y aquí empezaban a encajar las piezas del rompecabezas, porque yo ya estoy dentro de esa máquina. Yo estoy en la máquina dump. Es un servicio que corre en localhost y yo estoy en localhost, con lo cual lo siguiente que podíamos hacer era comprobar si el usuario root está habilitado en el servidor SSH, permit root login yes, es decir, permito el acceso al usuario root por SSH, y entonces lo que hacía era simplemente SSH, me quiero identificar como el usuario root y quiero atacar al servidor SSH que corre en la IP 127.0.0.1, es decir, localhost. Y aquí volvíamos a encontrarnos con problemas, que me decían que permiso denegado. El cliente, o sea, el SSH, el binario SSH, no me dan permiso para utilizarlo, exactamente igual que con el su. Con lo cual, estoy dentro de la máquina, tengo las credenciales para escalar privilegios, pero no puedo acceder a ese servicio que corre en localhost. Entonces, si os paráis a pensar, estoy ante la situación que os explicaba antes. Estoy ante esta situación. Esta es la máquina Kali. Esto es Kali. Esta es la máquina dump. Este es el servidor que corre en la máquina dump. Pero en vez de correr aquí, está corriendo como aquí. ¿Vale? No tengo esto. Tengo un servicio interno que corre en localhost, con lo cual uno puede decir: Manuel, la técnica de local port forwarding no la puedes usar. La respuesta es sí la puedo usar. Lo que pasa es que tengo que aplicar esta técnica de mapear un puerto local de mi máquina Kali y llevarlo a ese puerto que está escuchando en localhost de la máquina remota a través de un túnel, pero no puedo utilizar SSH, tengo que utilizar una herramienta alternativa. Bien, pues ahí es donde entra Chisel. Chisel es una herramienta que me va a permitir hacer local port forwarding. Y lo tenéis que interpretar, lo tenéis que ver mentalmente como si fuese el servidor SSH que vimos. Chisel puede funcionar como cliente y puede funcionar como servidor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, en la máquina dump, levantar el servidor, el equivalente al servidor SSH. Pues eso lo hago con Chisel. Y le voy a decir: Chisel, ponte a la escucha en un puerto al que yo pueda acceder, en la IP pública de dump. Yo lo voy a poner en el puerto 22.000. Y luego, en la máquina Kali, yo lo que tengo es que lanzar la parte cliente de Chisel, el equivalente al cliente SSH, diciendo: yo, cliente Chisel, voy a iniciar una conexión hacia ti, servidor, y cuando inicie esa conexión, lo que quiero es establecer un túnel y que me mapee un puerto de mi máquina Kali con el puerto remoto del servidor SSH que corre en dump y que es inaccesible directamente. Y esto sería el comando de Chisel. Chisel server -p 22.000, pongo a Chisel server a escuchar y atender peticiones en el puerto 22.000 de la máquina dump. Y luego con Chisel cliente le digo: vas a mapear, en mi caso, cuando hice esta diapositiva, la IP
de la máquina dump era esta, pues voy a mapear mi máquina Kali atacando a la máquina de Chisel, y el puerto 32.000 de mi máquina Kali lo voy a mapear con el puerto del SSH remoto. Y lo que va a ocurrir es que cuando yo desde Kali le diga, oye, quiero iniciar una conexión por SSH a mi puerto local, realmente lo que va a ocurrir es que todos los paquetes, es decir, la conexión SSH a ese puerto local, Chisel la va a enviar por el túnel, se va a recibir en la parte servidora en la máquina dump, y la parte servidora en la máquina dump, como está en la propia máquina dump, va a poder hablar con ese servicio SSH que corre en localhost, y con esto consigo que mi máquina Kali pueda tener conversaciones con un servicio remoto inicialmente inaccesible, y para eso recurro a un software que establece un túnel y ejerce de intermediario. Sí, más o menos se va pillando la idea. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, o un resumen de cómo hemos conseguido atacar la máquina, y lo que vamos a hacer ahora, que es acceder como root mediante Chisel Local Port Forwarding. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bien, lo primero de todo, necesito Chisel. Bueno, se puede... yo creo que se puede instalar en Kali, pero bueno, normalmente me lo descargo de la página del autor. Es un repositorio de GitHub. Y bueno, por aquí os habla, os explica qué es Chisel. Chisel me permite establecer túneles TCP, HTTP, con cifrado por SSH. Me permite multiplexar las conexiones, es decir, por un único túnel pueden circular varias conexiones distintas. Bueno, tiene un montón de funcionalidades. Voy aquí a la sección de descargas y aquí os podéis descargar el código fuente, os podéis descargar los instaladores en función de la distribución en la que estéis. Bueno, tiene un montón de binarios para repartir, ¿vale? Incluido Windows. Chisel es multiplataforma. Bien, a mí lo que me interesa es, para hacerlo rápido y sencillo, no me voy a instalar nada en el equipo, me voy a bajar los binarios, que básicamente es este fichero, Chisel, esta es la última versión, AMD, 64 bits, GZ. Bueno, pues me la descargo. Vale, me la he descargado a mi máquina Kali Linux. De hecho, si hago un ls a la carpeta de descargas, pues debería estar por ahí. Bien, me la voy a traer para aquí, para no andar ahí poniendo siempre las rutas estas. Y ahora lo tengo que descomprimir. Yo creo que lo que nos bajamos es un GZ, pues será geanzip de Chisel, y ahí lo tengo. Este es el binario, ¿vale? Bien, cosa curiosa, yo me he bajado un único fichero. Ese único fichero funciona como cliente y como servidor. Es el mismo binario. Va a actuar de una manera o va a actuar de otra en función de cómo lo ejecute. ¿Vale? En función de cómo lo ejecute, así va a funcionar, pues de una forma u otra. Bien, ahora alguien me puede decir, vale, Manuel, muy bien, todo fantástico, te has bajado Chisel, pero tener esto y no tener nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema. Yo necesito Chisel en la máquina Kali y necesito Chisel en la máquina dump. Bueno, pues vamos a hacerlo. Transferencia de ficheros. Bueno, yo, para no andar volviéndome loco con el nombre, también, estos son manías. Yo simplemente lo voy a llamar al binario de Chisel con el nombre Chisel. Así no escribo tantas cosas. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, pues una posible forma de descargar el fichero es mediante wget o mediante curl. Vamos a ver si lo tiene.
yo lo que voy a hacer es levantar un servidor web temporal en mi máquina Kali, en el directorio donde tengo descargado el binario. Bien hecho, estas cosas, lo normal es tener un directorio para estas cosas, no lo que hice yo aquí en el directorio home. Y aquí levanto el servidor Python, por ejemplo, python 3-m/http.server, y lo que hago es levanto un servidor web en el puerto 80 de mi máquina Kali, y está a disposición de cualquiera que pida el recurso. Y lo que voy a hacer es de la máquina dump conectarme a este servidor web y pedirle la descarga de Chisel. Bueno, vamos a ver la dirección IP de mi máquina Kali. Es la 5699. Bien, pues nada, wget en la máquina dump, aprovechándome de Selinabox 192, 168, 5699. Ahora, muy importante, puerto donde está escuchando el servidor web montado en Python, en el puerto 8000. ¿Y qué quieres descargarte? El binario Chisel. Bien, pues me lo descargo. Aquí veo que me llegó la petición de descarga, ya que aparentemente me lo ha descargado. Vamos a comprobarlo. Lo tengo aquí. Bien, cierro el servidor web, ya no lo necesito. Y aquí, ojo, he subido el binario de Chisel, pero necesito hacerlo ejecutable. Pues un chmod, por ejemplo, 755 de Chisel, y ahora ya lo tengo ejecutable. Y en la máquina Kali, pues vamos a comprobar lo mismo. Tengo que hacerlo ejecutable. Bien, local port forwarding. El servidor SSH remoto que está en la máquina dump es inaccesible. Levanto Chisel server, hago un túnel desde la máquina Kali con Chisel cliente, poniendo un puerto local a la escucha, puerto mapeado a ese de ahí, con lo cual todas las peticiones que lleguen al puerto, en este caso, en el ejemplo 32.000 de la máquina Kali, realmente sabemos que van a viajar por el túnel y llegan ahí, y las respuestas vienen de vuelta. Bueno, pues ya estaría. Voy a la máquina dump, quiero levantar un Chisel server, escuchando en el puerto el que vosotros queráis. Bueno, yo lo pongo así, me va a salir en modo verbose la información acerca de las tuberías, de los túneles. Y ahora aquí en la máquina Kali lanzo la parte cliente. Quiero lanzar un Chisel cliente que apunte a la dirección IP de la máquina remota, que yo creo que era la 111, me parece. Sí, la máquina dump está en la 111. El puerto donde está escuchando el servidor de Chisel en la máquina dump era el 22.000, este de aquí. Y ahora le digo, y ahora vas a mapear un puerto local, para seguir con las transparencias que os estoy poniendo, era el puerto 32.000. Aquí el que os dé la gana, uno que esté libre y que vosotros podáis utilizarlo en vuestra máquina. Y el puerto 32.000 de la máquina Kali lo vas a mapear con un servidor remoto que tiene esta dirección IP, es decir, es un servidor que corre en localhost de la máquina dump, y el puerto 22. Y cuando le dé a enter, lo que ocurre es que se establece el túnel entre la máquina Kali y la máquina dump. Y ese túnel entre estos dos Chisel lo que va es a transportar los datos desde el puerto 32.000 hasta el SSH interno de la máquina dump. Bueno, pues ahora lo voy a dividir horizontalmente para que tengáis siempre presente la terminal, tanto del cliente como del servidor. ¿Y ahora qué hago? Netstat, vamos a hacerlo con sudo para que veáis lo que está pasando. A ver,
ver si me dejas hacer esto un pelín más. Es que el entorno gráfico este de Kali es bastante infernal. No sé si es problema de la máquina esta o del tema. Bueno, esto es lo que me interesa que veáis. Varias cosillas. La primera, puerto 32.000 está en modo listen. En mi máquina Kali hay un puerto a la escucha. ¿Quién es? Chisel. Más cosillas. Hay una conexión en modo established, una conexión establecida donde también interviene Chisel, que va desde la máquina Kali y un puerto aleatorio hacia la máquina remota, hacia la máquina DAM puerto 22.000, donde está escuchando el Chisel server. Es esto. Tengo establecido este túnel. Eso que os puse yo es esto. Esta es la conexión establecida. Entre el cliente y el Chisel server se ha establecido una tubería de comunicaciones. A mayores, Chisel se pone a escuchar en un puerto local. Y lo único que tenemos que hacer ahora es SSH root, porque yo en la máquina DAMP me voy a autenticar como usuario root. ¿Y con quién quiero iniciar una conexión SSH? Con la dirección IP de mi máquina Kali, puerto 32.000. Y lo que va a ocurrir aquí es que cuando yo inicie esta conexión, realmente estoy atacando a este puerto y sabemos que todo lo que me llega por este puerto termina aquí. Con lo cual estoy haciendo una conexión SSH hacia el servidor que corre en la máquina DAMP. Y lo vamos a ver ahora. Cuando le dé a Enter, me va a decir: tío, es la primera vez que te conectas con este servidor remoto. ¿Quieres aceptar la comunicación? Pues en principio le digo que sí. Y ahora me dice: root, dame la contraseña del usuario root para este acceso de SSH. Tener en mente el gráfico. Este root es el root del servidor de la máquina de DAMP. Y la contraseña era Shadow 123, me parece que era 123. Vale, pues la metí mal. Manuel, disculpa, creo que falta una T al usuario. Efectivamente. Pero podía estar metiendo la contraseña buena vista. La tuya, la mía mala. Pues sí, Shadow 123. Efectivamente. Y ahí ahora meter bien el nombre de usuario y la contraseña, entramos. ¿Quién soy? ID, pues soy el usuario root. Y aquí ya tengo el control total. Y estoy en la máquina DAMP, como podéis ver en el prompt del sistema. Como podéis ver ahí por las IPs y todo el rollo. ¿Vale? Soy el usuario root en la máquina DAMP. Entonces esto es un ejemplo de pivoting. Bueno, relativamente sencillo. No es tampoco muy sencillo, pero relativamente sencillo porque lo que estoy es accediendo a un servicio que corre de forma privada en una máquina con la que sí tengo conexión directa. ¿Vale? En el laboratorio de pivoting tenéis un ejemplo parecido a este, pero también luego tenéis un ejemplo donde lo hacéis más allá de la máquina de pivoting, un servidor más lejos. Bien, pues esta sería una de las soluciones posibles al problema. Vale, voy a cancelar tanto el cliente como el servidor, porque a la hora de hablar de pivoting, el local port forwarding está genial, me va a permitir acceder a servicios remotos. Si quisiese acceder a un servidor MySQL que corre en localhost en una máquina remota, local port forwarding. Que quiero acceder a un servidor SSH que corre en una máquina remota con la que yo no puedo hablar, pero que hay una máquina de pivoting intermedia, local port forwarding. Estaríamos hablando siempre de este tipo de ejemplos. Yo accedo a un servidor que hay en una máquina remota, bien a través de un intermediario o bien a través de la propia máquina, ¿vale? Local port forwarding. Pero este no es el único problema de pivoting que hay.
a veces nos podemos encontrar con este tipo de problemas. Y es que yo tengo una máquina, típicamente un servidor, un servicio, corriendo en un equipo con direccionamiento IP privado, por ejemplo, y resulta que ese servidor privado que tengo yo, y ese servidor privado que tengo yo, a mí me vale porque yo puedo acceder a él, estoy sentado en la máquina en este servidor web, mis compañeros de la red local pues también pueden acceder, por ejemplo, a mi servidor web porque están en la misma red interna. Pero ¿qué pasa con la gente que está fuera? Yo no tengo una dirección IP pública, es más, tengo un dispositivo que hace NAT delante mía separándome de internet. Entonces la gente que está en internet no puede iniciar conexiones hacia mi servidor web o mi servidor SSH o mi servidor MySQL, lo que os dé la gana. Lo tengo detrás de un NAT. Solución, vale, con lo que estáis viendo de bastionado, pues si yo puedo administrar este router, podría hacer un DNAT y las peticiones que me ataquen a la IP pública y un puerto determinado las reenvío para adentro. Correcto, esto sería una solución. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer un DNAT en el router que me da salida a internet? Bien, pues que esto es imposible y los clientes seguirían sin poder hablar conmigo. Posible solución, tirar de un remote por forwarding, es decir, recurro a una tercera máquina que ejerza de intermediario. Esta máquina intermediaria sí va a tener una dirección pública, con lo cual sí es alcanzable por todos los clientes que están en internet. Los clientes que hay en internet sí pueden alcanzar a esta máquina porque esta máquina tiene una IP pública legal en internet. Y lo que se ha hecho es, se ha establecido un túnel SSH entre mi máquina servidora interna y esta pública, de forma que las peticiones de los clientes que lleguen a un determinado puerto de esta máquina pública, mi servidor SSH, el que corre en este equipo público, recibe esas peticiones y silenciosamente las envía a través del túnel SSH hacia el servidor que yo le indico aquí. De esta forma, los clientes que hay en internet, sin que se den cuenta, consiguen acceder al servicio interno. Aquí lo que estoy haciendo es exponer un servicio privado a todo el mundo en internet a través de un equipo público y un puerto abierto en ese equipo público. El comando SSH sería este de aquí, SSH -R, voy a mapear el puerto 443 del servidor público con el puerto interno, bueno, la IP y el puerto del servidor web aquí. El servidor web puede correr aquí dentro o puede estar corriendo en otro lado, ¿vale? En una IP no 127.0.0.1. Evidentemente, para que esto funcione, yo necesito tener una cuenta en el servidor público, en este de aquí, ¿de acuerdo? Poniéndolo con los dibujos tan famosos de este autor, aquí veis mis clientes que están en internet atacan a un servidor público, puerto el que yo le haya configurado, y el servidor SSH, gracias al remote por forwarding, le envía los datos al cliente y el cliente se los envía al servidor. Quien dice servicios corriendo en localhost, hablo de máquinas más allá, ¿vale? Esto sería un poco lo que es el remote por forwarding. El local por forwarding me permite a mí acceder a un servicio remoto de una máquina a través de un puerto local de mi ordenador, y el remote por forwarding consiste en que permito el acceso a cualquiera a través de un puerto de una máquina remota que está mapeado a mi máquina local. Creo que tengo, si me dejáis un segundo, una diapositiva en una presentación
donde pongo las dos tecnologías al mismo tiempo, yo creo que se entiende bastante mejor. La voy a incluir en esta presentación y os la cuelgo en el aula virtual, ¿vale? Para que la tengáis, porque es muy interesante cotejar las dos tecnologías gráficamente. Un segundo, y yo creo que la tengo por aquí. Justo. Esta de aquí lo ves muy bien. ¿Veis para qué se utiliza esto? El local port forwarding, a acceder a un servicio remoto. Yo, a través de mi máquina local y un puerto local de mi máquina, mediante un túnel SSH, contacto con un servidor y es el servidor el que le entrega las peticiones al servicio remoto. En cambio, en el remote port forwarding yo hago accesible una aplicación que es inaccesible originalmente y es un equipo remoto el que habla con el servidor SSH, el servidor SSH se lo envía al cliente y el cliente lo entrega a la aplicación en cuestión. Y aquí os desvelo el uso más interesante desde el punto de vista de un auditor, de un atacante, de cada uno de estos, de cada una de estas técnicas. Desde el punto de vista de un auditor, de un atacante, el local port forwarding, ¿para qué es interesante? Para acceder a un servicio remoto con el que yo no puedo hablar porque hay impedimentos, y para eso utilizo un intermediario. Un servidor web remoto, un servidor de MySQL remoto, un servidor de MySQL remoto que escucha en localhost. Yo no puedo hablar directamente con ellos. Local port forwarding, consigo hablar con ellos a través de un intermediario. Remote port forwarding, yo levanto una reverse shell, levanto un servicio en mi ordenador, lo pongo a la escucha, ese servicio es inalcanzable por mi máquina víctima y gracias al remote port forwarding mi máquina víctima consigue contactar con este servicio. Y aquí lo podéis ver muy bien. Bueno, en este dibujo se ve mejor. A mí como auditor, ¿qué me puede interesar de que una máquina víctima contacte con una aplicación que corre en mi Kali Linux? Pues porque tengo levantado una reverse shell. Esta máquina server no puede contactar con mi máquina Kali porque tiene restricciones de tráfico y no puede iniciar conexiones hacia la IP pública de mi máquina Kali. Entonces yo lo que me aprovecho es de que esta máquina sí tiene conexión con este intermediario. Bien, pues entonces en el intermediario levanto un puerto que recoja la reverse shell de la máquina víctima y me la envíe por un túnel hacia mi máquina Kali, y ahí la recibo con Netcat, con Showcat, con Penélope, y esta máquina que inicialmente no tenía comunicación conmigo ahora sí tiene. Entonces es un ejemplo de remote port forwarding. Quien dice una reverse shell dice una exfiltración de documentos. Yo pongo aquí una aplicación que reciba datos y en la máquina víctima lanzo un proceso, un wqt o un cur o lo que sea, que suba, por ejemplo, hacia internet los documentos que estoy robando. Si la máquina víctima no puede hablar con mi servidor de forma directa, pero sí a través de un intermediario, pues lo hago, ¿vale? Desventajas que tienen las dos técnicas. Sí o sí, yo necesito tener una cuenta de usuario en la máquina de pivoting. Tengo que tenerla. Si estoy haciéndolo con SSH, yo tengo que autenticarme en esa máquina remota para establecer el túnel. En el caso del remote port forwarding hay más dificultades. La primera, el servidor de la máquina de pivoting va a levantar un puerto, va a poner un puerto a la escucha, ¿vale? Eso puede llamar la atención.
y en función de la configuración del firewall, a lo mejor ese puerto está bloqueado, ¿vale? Entonces, para que funcione el remote port forwarding, yo necesito ponerme a la escucha en el servidor. Y luego otra restricción a mayores, la directiva Gateway Ports. Por defecto esta directiva está a no. Eso significa que cuando yo lance el remote port forwarding, pues por mucho que indique la IP que es accesible desde la máquina server, en este caso, en este dibujo sería esta de aquí, si el gateway port está no, esta IP en esta IP no se va a poner a escuchar el servidor. Si gateway port está a no, que es el valor por defecto, solamente se escucha en localhost, es decir, el puerto este sería el puerto 127.001.2.4444, con lo cual seguramente esta máquina no vaya a poder acceder a ese puerto que está en localhost. Para poner a escuchar ese puerto especial del servidor en una IP alcanzable desde fuera, desde esta máquina, necesito que el gateway port esté a yes, y entonces ahí sí el servidor se pone a escuchar en la IP que yo le indique, ¿vale? Entonces el remote port forwarding tiene esas dos limitaciones. Bien, esto nada, vale. Puedo a ver, que estoy mezclando aquí las presentaciones. Os pongo la de la máquina DAMP, que es la que estamos viendo ahora. A ver. A ver si me carga. Pero sí, vale, el remote port forwarding es lo que os estoy diciendo, me permite acceder a un servicio que está corriendo en mi máquina, reverse shell o este tipo de historias. Vale, entonces si uno se para a pensar, dices, vale, tengo local port forwarding, me permite acceder a un servicio remoto, en este caso el SSH de la máquina DAMP, que es lo que a mí me interesa. Correcto, local port forwarding me vale. Y ahora uno me puede decir, Manuel, me estás echando aquí un rollo descomunal con el SSH remote port forwarding, pero es que no es lo que estamos intentando hacer. Yo lo que quiero es acceder a un servidor que corra aquí dentro, y tú el remote port forwarding me lo estás explicando como para que desde ese servidor se conecten a un netcat, lancen una reverse shell. Bien, entonces esto en principio a mí no me vale. Pero hubo gente que le empezó a dar vueltas a la cabeza y dijo, ¿y si abuso del remote port forwarding para utilizar el remote port forwarding no para que las reverse shell lleguen a mi máquina atacante, sino para hacer lo mismo que el local port forwarding? Es decir, que seas capaz de llegar a un servicio remoto. Bueno, pues es posible hacerlo. Eso es lo que se conoce, bueno, hay gente que lo llama remote port forwarding a secas. A mí me gusta llamarle reverse remote port forwarding, porque es, digamos, una especie de remote port forwarding pero dándole la vuelta, y la idea es conseguir lo mismo que el local port forwarding, en mi caso desde mi máquina Kali llegar a este servidor SSH al que yo no puedo hablar. Para eso tengo que hacer, es un poco raro de entender, lo tienes explicado también en los apuntes, y consistiría en esto. En mi máquina Kali, donde antes yo tenía el cliente de Chisel, ahora voy a montar un servidor. Y en la máquina DAMP tengo el cliente. Es el cliente que está corriendo en la máquina del servicio al que yo quiero acceder, es el cliente el que inicia la conexión hacia el servidor que corre en mi máquina atacante. Y se establece una tubería de datos.
Y la jugada es decirle al servidor Chisel que se ponga a escuchar en un puerto local de la máquina atacante y que este puerto local realmente está mapeado al puerto remoto, de forma que cualquier usuario que inicie una conexión hacia este puerto local, gracias a esta tubería reversa iniciada por el cliente, termina en la máquina dump y el servidor dump. ¿Qué diferencia hay entre el local port forwarding y el reverse remote port forwarding? ¿Dónde está el cliente y el servidor y quién inicia la conexión? ¿Vale? A ver si os lo puedo poner a la vez. Yo creo que debo tener por aquí un PDF. Y si os lo pudiese poner a la vez, pues estaría genial. Porque así lo podréis comparar. Ya os digo que esto es bastante un poco raro. Entonces yo recomiendo mucho tener los dibujos a mano. Bueno, no se ve muy allá, pero aquí podéis ver un poquito. Vale, ¿cuál es la diferencia? En el local port forwarding, el que inicia la conexión es el cliente. Es el cliente que está en mi máquina Kali el que inicia la conexión hacia el servidor remoto. Es el que inicia el túnel, establece el túnel y una vez establecido el túnel, mapea un puerto de la máquina Kali local con el puerto remoto. Pero el túnel lo inició el cliente. Y en el reverse remote port forwarding tengo las tornas cambiadas. Es el cliente que está en la máquina víctima el que inicia la conexión hacia un server que corre en Chisel con las instrucciones de decirle al Chisel server levanta un puerto local y mapéalo a este. Ese último mapeo es igual, pero lo que cambia es quién inicia la conexión y quién, digamos, se pone a enviar y recibir paquetes originalmente. ¿Por qué es muy interesante el reverse remote port forwarding para acceder a servicios remotos? Si os fijáis, hacen lo mismo. Yo consigo acceder a un servicio remoto. ¿Qué ventajas tiene el reverse remote port forwarding? La primera ventaja: yo en la máquina de pivoting no tengo por qué tener un servidor corriendo, que era la gran limitación que tenía antes. Yo en el local port forwarding sí o sí necesito tener un servidor aquí, bien sea un Chisel server, por lo tanto tengo que levantar un puerto, tengo que poner un puerto a la escucha, o una cuenta de usuario con el gateway ports a Yes si hablamos de SSH. Necesito tener un servidor con un puerto levantado a la escucha en una máquina que no es mía, es una máquina de pivoting. Y lo que os decía antes, yo con Chisel server a lo mejor levanto el puerto 22.000 y el firewall es muy estricto con el tráfico de entrada, con lo cual por mucho puerto levantado que tenga, el firewall me lo bloquea. Y yo no puedo tener a lo mejor privilegios para tirar abajo el firewall. Entonces con el local port forwarding y un firewall me estarían fastidiando. Entonces, local port forwarding, muy sencillo, pero implica tener un servidor corriendo en la máquina de pivoting, en SSH una cuenta de usuario y con Chisel levantar un puerto. Con el reverse remote port forwarding, pues pasa un poco como la reverse shell. La conexión la inicia el cliente. El cliente es el que inicia la conexión hacia afuera. Firewalls son muy estrictos con las conexiones entrantes. Está de aquí, el establecimiento del túnel viene de fuera hacia mí. En cambio, con las conexiones salientes, pues son bastante más laxos. Si recordáis el dibujo, esto empezaba así. El Chisel cliente inicia una conexión hacia afuera. Primera ventaja: yo no pongo un puerto a la escucha en la máquina dump, en la máquina víctima. Yo soy una aplicación legítima e inicio una conexión.
¿vale? Utilizo un puerto para poder comunicarme con gente de fuera, pero yo no me pongo a la escucha en ese puerto. Inicio la tubería hacia afuera. Es un puerto efímero que vive según se necesita. No necesito tener una cuenta de usuario en el caso del SSH. Esto se puede hacer con SSH también, ¿vale? Yo puedo tener aquí una terminal obtenida a partir de abusar de una aplicación web. Inicio una conexión hacia afuera. Aquí sí voy a necesitar un servidor y una cuenta de usuario en el caso del SSH. Pero bueno, es mi máquina y en mi máquina hago lo que me da la gana, ¿vale? Entonces, esta es una forma muy curiosa de cómo conseguir la misma solución, es decir, acceder a un servidor remoto inaccesible originalmente a través de una máquina intermedia, solamente que esta vez es la máquina intermedia la que inicia la conexión, ¿vale? Bueno, pues podemos implementarlo para que comprobéis que funciona. Bien, yo ya tengo mi chisel subido en la máquina remota y mi chisel preparado en la máquina Kali. Bueno, pues lo que os decía, en la máquina Kali yo pongo un chisel en modo server a escuchar en un puerto, el puerto que os dé la gana, uno que esté libre, y le tengo que decir, te vas a poner en modo reverse, es decir, tú te pones a atender peticiones en un puerto server, pero te va a llegar la conexión por parte del cliente que te va a decir qué puerto tienes que levantar a mayores para mapear con un puerto remoto. Bien, luego en la máquina dump yo lanzo el chisel cliente y aquí lo que le tengo que decir es, vas a lanzar el chisel cliente para atacar a la IP de la máquina Kali, que en mi caso es la 99, el puerto 8888, y le vas a decir, gracias a la opción reverse, que se ponga a escuchar en el puerto que le dé la gana, bueno, el puerto que especifico yo más bien, de la máquina Kali, yo le puse el 22000, y ese puerto de la máquina remota, es decir, la Kali, puerto 22000, lo vas a mapear con el puerto 22 de la máquina local dump. Y cuando le dé a enter, si no me hace quedar mal, se establece la tubería, y aquí por tubería es este de aquí. Es esta la tubería que inició el cliente chisel y ya estaría. Lo único que tengo que hacer ahora es aprovecharme de ese túnel. Si me fijo y hago otra vez el netstat, pues por chisel, aquí tengo varias cosas. Tengo el chisel server a la escucha, yo lo puse en el puerto este. Tengo una conexión remota establecida desde la máquina 111, es decir, es el túnel que inició el cliente desde la máquina dump hacia el servidor el servidor chisel que corre en este puerto, el 8888. Y a mayores, gracias al túnel reverso que le está diciendo a chisel server que levante un puerto en la máquina local, y este puerto, gracias a ese reverse por forwarding, se mapea con el SSH que yo quiero acceder. Y ahora simplemente pues accedería como os puse antes. En la máquina Kali quiero identificarme como root atacando a un puerto que corre en mi máquina Kali, puerto 22222. ¿Y qué es este puerto? Pues este puerto realmente es, gracias al túnel, el servidor de dump. Bien, y aquí no me dejó. Le puse un 2 de más, es el 2222. Identifícate, pues shadow 123
y ahí entro, estoy en la máquina dump. Vale, insisto, es un poco, bueno, un poco no, muy rompecabezas la primera vez que se ve esto. Es realmente, bueno, a mí me resulta complicado verlo, por eso os recomiendo mucho que utilicéis los esquemas de los apuntes, ¿vale? Los dibujos. Y cuando estéis resolviendo máquinas de pivoting, exactamente igual. Tenéis que utilizar los dibujos, es mi recomendación, ¿vale? El escenario que os puse de pivoting con estas tres máquinas vais a poder trabajar el local port forwarding para acceder a servicios que corren en localhost en pivot, es decir, lo mismo que estáis haciendo en la máquina dump. Y también podéis hacer local port forwarding para que desde auditor, utilizando pivot como máquina de salto, lleguéis a servicios en la máquina server. Es local port forwarding, pero en vez de especificar esto de aquí, ponéis la dirección IP del equipo remoto, como os pongo en los apuntes, ¿vale? Sería este caso de aquí. Si el servidor SSH, en vez de estar en la máquina dump, estuviese en una máquina más allá, yo podría hacer local port forwarding para conectarme al servidor de pivoting y luego a la máquina que hay detrás. Y lo mismo para el remote port forwarding, para obtener una reverse shell. Y en caso de querer hacer lo mismo que el local port forwarding, pero que la conexión la inicie el cliente, tengo el reverse remote port forwarding, ¿vale? Lo tenéis explicado por aquí. Yo desde el cliente inicio una tubería hacia el servidor con instrucciones que le dice al servidor: levanta un puerto, ponte a la escucha y todo lo que te entre por aquí lo envías para allá. Esto, si os paráis a dibujarlo, repensarlo un montón de veces con calma en casa, es igual que esto, ¿vale? El servidor remoto se pone a la escucha en un puerto y mapea ese puerto con otro que está más allá. Pues es lo mismo que aquí. El cliente inició una conexión hacia el servidor y le dice: ponte a escuchar en un puerto y todo lo que entre por aquí lo mapeas con un puerto remoto, solamente que está dada la vuelta para que haga lo que yo quiero. Chisel y SSH tienen estas técnicas. ¿Cuál utilizar? Bueno, pues la recomendación es en función de las circunstancias en las que estéis. Si ya tengo un servidor SSH y cumple todos los requisitos de tener la cuenta, del gateway ports en el caso del reverse, en el caso del remote port forwarding, etcétera, etcétera, si cumples todos los requisitos, si tienes todos los requisitos necesarios con SSH, no te compliques la vida con Chisel. Living off the land, vive de la tierra, aprovechate de lo que ya tienes. Que no puedes aprovecharte del SSH, sube Chisel y montarlo similar, ¿vale? Que estoy en Windows y no tengo SSH, bueno, pues Chisel te va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos pilla la idea. Esto ya os digo que es mucho de analizar y repasar, hacer las prácticas del tema y con los dibujos delante, pensando en todo momento la finalidad de la técnica de pivoting que estáis utilizando. Digo, vale, local port forwarding, puerto local de la máquina Kali mapeado con puerto remoto. Pues entender la sintaxis del comando, ver los dibujos, ver por dónde fluiría la información, jugar con el netstat para ver qué puertos están a la escucha y en qué máquinas y qué conexiones están establecidas. El remote port forwarding lo mismo y el reverse remote port forwarding lo mismo. Leer el comando, leer las explicaciones, ver el gráfico y pensad quién inicia la conexión y por dónde va el flujo de comunicaciones, ¿vale?
Luego, lo que pasa es que en esta primera aproximación al tema no lo estamos viendo. ¿Es posible hacer pivoting de más máquinas? Y pues yo aquí os puse máquina del auditor, máquina de pivoting y máquina objetivo. Sí, es posible hacer pivoting con muchas redes encadenadas. Lo que habría que hacer es ir encadenando túneles, ¿vale? Pues imagínate que yo quiero acceder a un servidor web que está 2 máquinas más allá. Bien, pues yo tengo que tener acceso a esas 2 máquinas intermedias. Entonces yo puedo hacer un local port forwarding que diga mapeo el puerto 8000 de mi máquina Kali y lo envío a través del primer pivoting y lo mapeo a un puerto del segundo pivoting. Y en el segundo pivoting hago otro port forwarding. Bueno, no os complico más. Primero con una máquina intermedia. A nivel práctico, pues a veces las IAs, las inteligencias artificiales, si tenéis varias máquinas encadenadas, si tenéis que hacer pivoting a través de varias máquinas, pues es un poco complicado poder recurrir a explicarle la infraestructura a la IA y que os vaya proporcionando comandos y ver ahí cómo se van encadenando, y evidentemente revisarlo para que no la líe parda. Pero bueno, es una opción, ¿vale? Yo las pruebas que hice en su día a veces no daban las soluciones más óptimas, pero bueno, eran bastante razonables. Vale, pues si tenéis dudas respondo, si no pues no os lío más, que esta semana pues es de bastante trabajo.